hablando de la gonioscopía y pues su importancia y su impacto clínico. Bueno, entonces básicamente es una herramienta que tenemos para la evaluación del paciente en la consulta de oftalmología. Sin embargo, quería recordarles que aunque muchas veces infravalorada, la gonioscopía es considerada el gold estándar, listo, para la evaluación del ángulo camerular y nos va a brindar muchísima información. No solo nos habla de la amplitud angular, sino también de la morfología, de la forma de inserción del iris, si tenemos contacto o no del iris con el trabéculo y si este contacto es simplemente una aposición o nos está generando sinequias ya. También nos permite evaluar la pigmentación del trabéculo, entre otros hallazgos, porque puede ser útil también en trauma o para el diagnóstico de glaucomas secundarios. Sin embargo, tenemos estos dos estudios que son recientes, son de este 2024, y los dos básicamente nos hablan de la poca realización de la gonioscopía, hablando en términos generales, pues de médicos entrevistados en varios lugares, ¿no? Y es como ellos encuentran un registro del 70% de pacientes valorados por oftalmología sin un registro como tal de gonioscopía. Entonces luego dicen, bueno, vamos a ver cuál es la causa y se van a entrevistar a pues, un grupo, ¿cierto?, desde residentes, oftalmólogos y superespecialistas para buscar cuál es la causa de por qué no se está realizando pues, la gonioscopía, que es una prueba que tenemos, digamos, disponible fácilmente y que además no nos quita mucho tiempo de la consulta porque la podemos realizar en un par de segundos. Y lo que ellos encuentran es que el principal motivo de no realización de esta gonioscopía es que el oftalmólogo no se siente capacitado o no realizó, digamos, lo suficiente práctica y no siente confianza de realizarla o no siente confianza en el momento de interpretar lo que está visualizando. Bueno, y para no ir muy lejos, tenemos también este estudio acá en Colombia, donde pues inicialmente no era el objetivo del estudio, pero pues sí se encontró que muchísimos pacientes que eran valorados, o del grupo de muestra realmente que se tomó, que eran casi 200 pacientes, al momento de ser evaluados, pues se encontró un gran porcentaje, ¿cierto?, que tenían ángulos estrechos. Pero lo más llamativo de esto es que el 70% de estos pacientes que fueron diagnosticados como ángulos estrechos habían sido valorados por oftalmología 2 años previos y pues estaban sin diagnóstico. Entonces, les puse esta fotografía para recordarles, bueno, aparte de lo lindo que es nuestro país, que también es un país donde tenemos unas variabilidad de etnias y pues también es un país donde en América Latina tenemos pues una mayor proporción de incidencia, así como de otras enfermedades como el glaucoma pigmentario. Entonces, por eso pues es crucial, y todo lo anterior que mencionamos, saber realizar la gonioscopía. Bueno, no sé qué le notan de extraña esta fotografía. Que no tiene el estetoscopio en las orejas. Exacto, entonces aquí les quise poner la fotografía de un oftalmólogo, pues viendo un paciente sin evaluar la gonioscopía. Bueno, entonces, hablemos un poquito de la anatomía, del ángulo y de las funciones del humor acuoso. Entonces, el humor acuoso básicamente está pues, con unas características muy similares a las características del plasma, dado que esto es como un ultrafiltrado, digámoslo así, ¿sí? Entonces, pues va a tener la capacidad de, uno, realizar la oxigenación de las estructuras avasculares que tenemos, como la córnea, como el cristalino, y también la parte anterior del vítreo. Además de eso, está involucrado en el control del trofismo y la eliminación de desechos. La presión intraocular es otra pues, función que tiene, y le va a dar sus valores dependiendo de esta presión que está generando o esta tensión que está generando sobre la córnea. Y la respuesta inmune también es una de sus funciones pues, previamente documentadas. Bueno, la producción se va a dar principalmente en los procesos ciliares, y este recambio de este humor acuoso ocurre más o menos en 90 minutos y va a tener una oscilación en su producción. Durante la mañana es como el pico más alto que tenemos de producción,
más o menos se aproxima o puede estar sobre los 3 microlitros minuto en horas de la mañana. En horas de la tarde tiende a descender y en la noche finalmente, digamos que su producción puede caer a la mitad o a una tercera parte. Está escrito que más o menos 1 o 1.5 podría ser la producción del humor acuoso durante la noche. Bueno, y para el drenaje tenemos 2 vías. La vía convencional, que es de pronto la más conocida o la más mencionada, que se va a encargar de drenar el 90% o el 80% de este humor acuoso, y esto lo va a hacer por la malla trabecular. Tenemos también la vía no convencional. La diferencia de estas dos, aparte de la cantidad de filtración, es que pueden estar o no dependientes de la PIO. ¿Qué quiere decir? Que la vía convencional va a necesitar que la presión intraocular esté por encima de pues, la presión de todo el plexo venoso que nos lleva a este ultrafiltrado. Entonces, cuando tenemos un paciente con una hipotensión ocular, ¿cierto? O digamos que la presión de los capilares está muy aumentada, esta vía convencional va a disminuir como su cantidad de filtrado. La segunda es la vía no convencional, que la más conocida es la del músculo ciliar. Sin embargo, se ha descrito que la vía linfática pues, es otra de las formas de filtración y está documentado porque encontraron varios canalículos linfáticos pequeños que también hace parte de esta vía no convencional. Bueno, la malla trabecular, ¿cierto? Nos interesa tener claro 3 cositas. ¿Listo? Una, como su funcionalidad, que ya la tenemos claro, que básicamente funciona como un filtro para el paso de este humor acuoso hacia el canal de Schlemm. Está compuesta principalmente por 3 capas, que son la córnea escleral, la yuxta canalicular y la uveal. ¿Listo? La uveal es la primera y esta va a tener unos orificios más grandes, hablan más o menos de 20 micras. La segunda es la uveoescleral, que tiene pues un tamaño menor. Y la tercera, que es la yuxta canalicular, básicamente es una tapización de 2 capas de endotelio que me va a hacer un poquito más difícil esta filtración. Bueno, otro aspecto que nos interesa en esta gráfica es que en la parte superior, ¿cierto? Es como la parte como no funcional de esta malla trabecular, por lo cual es como la parte no pigmentada. Y la parte inferior, que sí está en pleno contacto con el canal de Schlemm, pues es la que generalmente se va a ir pigmentando con el paso del tiempo. Recordemos que los niños o los bebés, cuando nacen, la pigmentación es nula, ¿sí? O muy poquita, y esto va a ir aumentando pues, con cantidad de pigmento a medida que pasa la edad, no siempre y no en todos los pacientes, y pues en pacientes con iris claro la pigmentación va a ser muchísimo menor. Bueno, quería mostrarles acá entonces el drenaje en la figura de la derecha. Tenemos el drenaje de la vía convencional, que es el que explicamos, que pasa por la malla trabecular, va hacia el canal de Schlemm y hacia todo el plexo venoso escleral y epiescleral, y la vía uveoescleral. A mano izquierda, pues una gráfica para entender un poquito cómo está formado anatómicamente este canal de Schlemm, ¿sí? Que básicamente está pues como en toda la periferia, ¿cierto? En todo el ángulo y se va a extender 360 grados. Y de ahí, pues, simplemente vamos a tener un drenaje a las venas intraesclerales y, pues, este plejo venoso se va a encargar de la eliminación de este humor acuoso. Bueno, y hablando ahora de los tipos de gonioscopía, tenemos 2 maneras de realizarla. Tenemos la gonioscopía directa, la primera gráfica a la derecha. Esta va a tener ciertas ventajas o ciertos usos. Principalmente la vamos a realizar cuando hacemos procedimientos quirúrgicos y va a necesitar de una sustancia de interfaz como es la metilcelulosa, ¿sí? Esta sustancia de interfaz permite que haya un acoplamiento y generalmente es una lente de un tamaño pues mayor a la córnea que nos permite como ese contacto. La visualización del ángulo es, o sea, el que estamos viendo, sí, es pues realmente el que estamos valorando, porque en este caso no tenemos un sistema de espejos. Ahora, en la realización de la gonioscopía indirecta, que es las 2 gráficas de abajo,
está la opción de realizar la estática y dinámica, ¿listo? Esta indirecta es la que realizamos principalmente en consulta y la vamos a realizar mediante gonioprismas. Quiere decir que este es un lente que se basa con espejos, y estos espejos van a hacer que si estoy visualizando el ángulo o la parte superior, el espejo superior, en realidad lo que estoy mirando es el ángulo inferior. Entonces, para tener en cuenta que son como los 180 grados contrarios los que yo realmente estoy valorando. Y en cuanto a la indentación o la gonioscopía dinámica, esta pues la voy a realizar igual con este mismo tipo de lentes para la indirecta, pero la diferencia es que voy a generar una presión sobre la córnea, como podemos ver en la última gráfica, y esta presión va a obligar al humor acuoso, ¿cierto?, que baje como hacia el ángulo y lo abra y me permita visualizar si acá tengo un fenómeno de aposición angular o si estoy frente a unas sinequias como tal. Bueno, entonces, de esta gonioscopía directa, que dijimos que la realizamos principalmente durante procedimientos quirúrgicos, tenemos la opción, pues varias opciones de lentes. En este momento, el que más está extendido y el más usado es el de Swan-Jacob. Y pues a la derecha vemos una imagen de pues cómo podemos realizar una gonio interna, ¿cierto?, con una correcta visualización, sabiendo que acá no tengo un sistema de espejos, sino el ángulo que estoy valorando pues es en el que estoy realizando el procedimiento quirúrgico. Bueno, y en cuanto a los lentes que voy a realizar para gonioscopía indirecta, que principalmente son los que uso en consulta o usamos en consulta externa, está el lente de Sussman y el lente de Posner. Los dos tienen una superficie de contacto pequeña de 8 milímetros sobre la córnea, no necesitan una sustancia, o sea, los voy a apoyar directamente sobre la córnea, sobre la lágrima, no necesito como ninguna sustancia de interfase. Y tenemos también el lente de Goldman. La ventaja que tenemos con el lente de Sussman o el lente de Posner es que puedo realizar una indentación para hacer pues una completa valoración del ángulo camerular. Bueno, y la técnica para realizar esta gonioscopía, debemos tener en cuenta varias cosas, ¿listo? Entonces, la primera, realizarlo ojalá en un consultorio que no esté plenamente iluminado. Voy a acomodar al paciente que esté a la altura apropiada, le aplico el colirio anestésico para poder realizar el procedimiento. Y lo que hago es que le puedo pedir al paciente que mire hacia arriba o lo puedo hacer casi mirando de frente, dependiendo de qué tan grande es la hendidura pues, corporal de ese paciente. Si tengo un espacio bueno, lo puedo apoyar directamente. Si veo que no, me puedo apoyar en que mire hacia arriba y apoyo la superficie del lente. ¿Listo? El haz de luz es importante porque debe tener un grosor, ¿cierto?, de 1 milímetro y una altura más o menos de 2 a 3 milímetros. Es importante también no hacer como una iluminación directa a la pupila. Esta no iluminación directa hace que no tenga unas modificaciones en el iris porque no estoy estimulando una miosis con esta luz pues, directo en la pupila. Bueno, y en la gráfica derecha, no sé si, creo que ahí ya se ve un poquito mejor, está la estática, ¿cierto? En este caso, pues estamos viendo un ángulo que pues me permite ver, o sea, no me permite ver como pues completamente el ángulo, ¿cierto? Porque tenemos un síndrome de aposición o porque tengamos un ángulo estrecho, y como en la imagen derecha, donde ya hago una gonioscopía dinámica, la dinámica es donde yo hago una suave presión del lente, o sea, con el lente sobre la córnea, y ya pues obtengo como esa mejor visualización del ángulo para definir si estamos frente a unas sinequias o si estamos frente a un síndrome de aposición angular. Bueno, esta imagen es similar a la anterior, pero entonces lo que les quiero traer acá es que en la primera imagen aparentemente tengo un ángulo cerrado, ¿cierto? No veo ninguna de las estructuras.
Y en la imagen inferior, donde yo ya estoy realizando una agonoscopía dinámica, o sea, una presión sobre la córnea para pues, hacer esta indentación, veo que en la parte izquierda sí hay una apertura que ya me permite ver pues, estructuras angulares como la malla trabecular, pero en la parte derecha simplemente queda fijo, digamos, el iris hacia la córnea y eso me habla de que tengo unas sinequias que no me están permitiendo hacer una apertura completa. Bueno, y en esta imagen me gustaría que alguien me cuente qué podríamos ver. Pues yo no he pasado por glaucoma, pero pues creo que hay dos líneas de pigmento. No sé si pueda corresponder a una línea de San Paulesi. Sí, perfecto. Entonces, exacto, lo que nos deja ver es una línea de San Paulesi y como tal no estamos viendo espolón, no estamos pudiendo ver como ninguna otra estructura. En algunos casos, cuando está esta visualización de esta línea de San Paulesi puede ser como un factor de confusión, ¿cierto? Pues porque igual es una línea pigmentada. Sin embargo, ya más adelante les voy a contar como una técnica que podemos usar para definir si estamos frente de pronto a una sección pigmentada como una malla trabecular o si es la línea San Paulesi que está generando como una pigmentación, ¿listo? Pero lo que quiero que noten acá es que acá tenemos una visualización exactamente, únicamente de esa línea y no vemos como malla trabecular como tal. Y en esta ya le realizamos al paciente una indentación y vemos la misma línea de San Paulesi, que es la primera línea pigmentada que estábamos viendo en la imagen anterior, y el resto de las estructuras del ángulo camerular, ya vemos malla trabecular y alcanzamos incluso a ver espolón escleral en la parte inferior. Bueno, y ahora hablemos un poquito de la estimación del tamaño de la cámara o del ángulo con la técnica de Van Herk. Esta técnica pues fue una técnica que se originó y que se documentó en 1969 y nos habla de cómo con el haz de luz pudiésemos dar un estimado al ángulo camerular, ¿cierto? Entonces ellos dan una clasificación de 0 a 4, 0 pues haciendo énfasis a un posible ángulo pues que está cerrado, en el cual pues el haz de luz que yo estoy viendo de la córnea y el iris están juntos, ¿cierto? Y no me permite ver entre ellos ningún espacio. Seguimos con el 1, en el 2, en el 3 y el 4, pues ellos lo consideran que aparentemente podría ser un ángulo abierto, ¿cierto? Porque ya me permite pues como una mayor visualización. ¿Qué me gustaría que nos quedemos pues de esto? Y es que pues sí, fue una técnica que se describió, que en muchos casos es usada, ¿sí? Y actualmente incluso algunos toman conductas con pues este estimado, porque es un estimado de Van Herk. Sin embargo, hay varios estudios que nos hablan de una sensibilidad y una especificidad no muy altos. Realmente creo que le tenemos más confianza a la sensibilidad que realmente tiene, pero en estos estudios lo que nos mencionan es que estamos con una sensibilidad del 60 al 75% del uso de Van Herk para el hallazgo de un ángulo cerrado, ¿listo? O de un ángulo estrecho. Entonces, quiero que nos llevemos a la casa la idea de el Van Herk no me va a hacer el diagnóstico porque no tiene una sensibilidad alta. Bueno, entonces tenemos, ya hablando de agonoscopía, la clasificación de Shaver, y esta pues me muestra igual de 0 a 4 qué tanta apertura angular tengo dependiendo de qué estructuras estoy visualizando, ¿listo? Entonces, pues hablamos de que está un ángulo muy amplio, estrecho o muy estrecho, según las estructuras que yo estoy visualizando, ¿listo? Entonces, si yo tengo un ángulo cerrado, no estoy visualizando como ninguna estructura como tal, simplemente estoy viendo la córnea, sería un grado 0, ¿cierto? Y el iris, esta sería como pues la primera imagen.
¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, Bueno, sí, vi. listo. Bueno, eso sería en una grado 0 que estamos cerrados. ¿Listo? A continuación tenemos una grado 1, ¿listo? Y ahí ya estoy visualizando la línea de Schwalbe. ¿Listo? En una grado 2, que es la que está en la imagen en el centro, ¿cierto? Entonces yo ya estoy empezando a ver pues esa malla trabecular, ¿verdad? Y en el grado 4, que es la más amplia, digamos, yo ya estoy viendo pues la banda del cuerpo ciliar. Tenemos también la clasificación de SPED, ¿cierto? Y esta nos brinda un poco más de información, ¿listo? Porque nos da información acerca de la inserción de la raíz del iris, ¿cierto? Y cómo, o sea, este puede tener ciertas características y pues, digamos, qué estoy yo visualizando, ¿cierto? Dentro de estas valoración. También voy a dar un grado angular, o sea, un estimado de qué tan amplio está este ángulo, ¿cierto? Y voy a hablar también del iris periférico, cómo está, ¿sí? Y este, pues, básicamente se puede clasificar en plano, en convexo, en un iris plató y en un iris cóncavo. Y el otro ítem que yo tengo pues, pendiente en esta clasificación es la cantidad de pigmento que tengo en la malla trabecular. 0, pues, siendo un ángulo no pigmentado, y pues 4, un ángulo con abundante pigmento. Bueno, entonces tenemos nuevamente las estructuras del ángulo, línea de Schwalbe, la malla trabecular. Inicialmente recordemos que voy a visualizar la no pigmentada, ¿cierto? Que es la que realmente no es funcional o no está haciendo un filtrado. A continuación, la malla trabeculada, que es pues, la funcional, y por ese motivo también se va pigmentando, porque este pigmento, digamos que llega a la malla y es fagocitado, ¿cierto? Por estas células que se encuentran acá en el trabéculo y se queda pues depositado acá. Tenemos el espolón escleral y la banda del cuerpo ciliar. Bueno, entonces, la línea de Schwalbe generalmente es una línea o es la primera línea que voy a visualizar. Tiene generalmente un color blanquecino. Está dada pues porque es un tejido de colágeno y básicamente es la terminación de la membrana de DSM, o sea, estoy todavía en córnea. Generalmente tiene un color blanco que es opaco y es importante visualizar que en ella no tenga sinequias, o que no lleguen hasta allá, o que no tenga neovasos. ¿Listo? En esta línea de Schwalbe no siempre se ve blanca, en algunos casos la puedo encontrar con pigmento. Cuando tengo claridad de dónde está ubicada la línea de Schwalbe, puedo utilizar la técnica de cuña corneal. Y esta básicamente nos habla de que el haz de luz que inicialmente estaba a 0 grados o de frente a la estructura que estoy visualizando, hago una inclinación de 20 grados y lo que voy a hacer es que se abre el haz de luz, como pueden ver pues en cualquiera de las dos gráficas, y el haz de luz superior, digamos, está dado por la imagen pues, que me está generando en el epitelio de la córnea. ¿Listo? El segundo haz de luz está dado por la parte del endotelio de la córnea. Y en estas dos siempre va a haber como una unión o una convergencia y de ahí en adelante se va a proyectar una sola línea de luz. Entonces, a nivel de esta convergencia, ¿cierto? Es donde voy a tener ubicada la línea de Schwalbe. Entonces, es como una técnica para visualizarla si es que no tengo claridad, porque no tengo pigmento o porque es un ángulo pues, de difícil valoración. Bueno, entonces, habíamos dicho que generalmente es una línea blanquita, sin embargo, en algunos casos, como en el que vimos anteriormente, podemos encontrar que está con pigmento, ¿cierto? Y en este caso va a recibir el nombre de línea de San Paolesi, ¿sí? Y este pigmento, pues básicamente ocurre porque esta gráfica que les puse en la parte superior nos deja ver cómo cuando está la unión, ¿cierto? O ese cambio de endotelio que viene desde pues, la córnea, hay como una pequeña depresión en esta unión. Entonces, lo que ocurre es que ahí es donde se va a depositar el pigmento en la línea de Schwalbe. Bueno. A continuación, entonces vamos a visualizar la malla trabecular y esta malla trabecular vamos a tener dos secciones. ¿Listo? La más superior, que es una malla trabecular no pigmentada, la inferior está pigmentada por los motivos que ya mencionamos previamente.
Bueno, igual la anterior, pues tiene un poco menos de pigmento. Esta ya es una línea, pues con un pigmento trabecular muchísimo más marcado. Bueno, y otra de las características que pudiésemos encontrar son las sinequias, ¿listo? Y las sinequias pueden ser pequeñas, o sea, no involucrando todas las estructuras camerulares, como pues las que pueden extenderse, ¿cierto? Incluso hasta pues, la línea de Schwalbe. Esta es otra imagen gonioscópica donde vemos múltiples sinequias, ya no es una única, sino vemos que están más extendidas. Y es importante siempre diferenciarlas, ¿cierto?, con los procesos iridianos. Los procesos iridianos son también como las prolongaciones que vienen desde el iris, pues que se van a fijar generalmente hacia la malla trabecular, pero lo importante es que son como unas prolongaciones más delgadas que no me tapan la visualización del ángulo como tal, que me permiten de todas maneras hacer una visualización y que no va a afectar en el proceso de filtrado. ¿Listo? Digamos que esta es una característica anatómica normal que podemos encontrar hasta en 1/3 de las personas, muchísimo más común cuando estamos frente a iris oscuros. Y otra cosa que podemos encontrar a este nivel son los vasos sanguíneos a nivel angular. ¿Listo? Es importante diferenciar unos vasos sanguíneos pues que son patológicos o que son neovasos de unos vasos que son de características normales, ¿sí? Y es que acá en el ángulo camerular o en el iris periférico puedo encontrar presencia de vasos, pero los normales se van a caracterizar por 3 cosas. Uno, o van a ser radiales o van a ser circunferenciales, pero generalmente son gruesos, son bien delimitados y tienen como esta forma de, no sé si recuerdan el monstruo del lago Ness. Sí, como que entra y sale y parece pues esa silueta clásica de monstruo del lago Ness. Entonces, esta es la característica de un vaso normal, pues a nivel de la raíz del iris. Muy diferente, por ejemplo, a estos que son neovasos, ¿cierto? En pacientes pues, que tienen como todos los factores de riesgo para desarrollar o que van a desarrollar un glaucoma pues neovascular, que son unos vasos más finitos que se van a encontrar ya en la malla trabecular. Yo en la malla no debo tener vasos, ¿cierto? Y que generalmente se van a ver como de características arboriformes. Bueno, esta fotografía es del canal de Schlemm, ¿sí? El canal de Schlemm es una estructura que pues no vamos a visualizar en la gran mayoría de casos, ¿cierto? Porque esta estructura, recordemos que está detrás de la malla trabecular y yo lo que realmente veo casi siempre en la gonioscopía es la malla trabecular. Sin embargo, hay algunos casos, ¿cierto?, en el que yo puedo hacer visible el canal de Schlemm y se va a ver rojo, ¿listo? Pero generalmente cuando lo vemos rojo es porque pues hay un proceso más como de congestión, ¿cierto?, a nivel vascular más distal. ¿Listo? De resto, pues no debería, no tiene por qué ser visible. Bueno, y el espolón escleral. ¿Listo? Este es el espolón o la cuña escleral. Generalmente lo vamos a encontrar de un color blanco perlado, ¿cierto? Igual que la esclera. Es casi pues, la penúltima estructura que vamos a ver. Recordemos que entre más amplio el ángulo, más cantidad de estructuras voy a visualizar. Bueno, y finalmente la banda del músculo ciliar. Esta banda, pues generalmente es delgada, ¿cierto? Pero la cantidad de banda que es visible depende de las características anatómicas del paciente. Por ejemplo, en pacientes miopes, pues con unas longitudes axiales largas, voy a tener una buena visualización de banda de músculo ciliar anterior, por lo general. También la puedo encontrar en pacientes pues con antecedentes traumáticos. Bueno, y acá otros hallazgos gonioscópicos, ¿cierto? Habíamos hablado de las sinequias periféricas anteriores, entonces vemos que estas sinequias pueden extenderse, ¿cierto?, hasta el espolón, como pueden pasar, incluso involucrar a malla trabecular, incluso pueden extenderse hacia la córnea. Entonces, pues la manera de visualizarlas es únicamente mediante la gonioscopía.
Esta otra imagen también es pues un acúmulo de gas de silicón, pues obviamente en pacientes que tienen antecedente de vitrectomía. Y en este caso, ¿quién quisiera como participar? Bueno, hay características que yo voy a visualizar y es como la simetría, ¿cierto?, del iris, que muchas veces puedo no encontrarlo, como en este caso, que es un iris que no se ve simétrico, sino que se ve una parte irregular, como una parte, digamos, ascendida, y básicamente esto está ocurriendo porque hay un tumor en el cuerpo ciliar que está generando como un desplazamiento localizado de ese iris hacia anterior. Este es otro caso de un paciente con un hemangioma, y es un hemangioma que está únicamente pues, en el ángulo camerular y en traumatismo. Entonces, en trauma ocular también es súper importante realizar la gonioscopía, porque esta pues, me permite encontrar hallazgos como la iridodiálisis, como la recesión ocular o como la ciclodiálisis. En muchísimos casos, cuerpos extraños que pueden estar alojados pues, en ángulo camerular, y obviamente la manera de visualizarlos es pues, mediante gonioscopía únicamente. Bueno, y finalmente, pues para llevar a cabo que la gonioscopía es el gold estándar, ¿cierto?, para la evaluación de este ángulo camerular. Es importante o es fundamental dominar la técnica para realizar pues, esta valoración. Visualizar el espolón escleral es importante. Bueno, les quería mencionar dentro de estas clasificaciones, de pronto para llevarse uno grande, la visualización del espolón escleral ya me define si estoy con un ángulo abierto o cerrado, ¿listo? Que es como, en principio, lo que más me interesa para pues, definir conductas, ¿listo? O sea, que yo tenga una visualización del espolón y obviamente pues, tengo expuesta la malla trabecular pigmental, es lo que más me interesa para saber pues, que está abierto este canal para el flujo. Y la gonioscopía es esencial para identificar características dinámicas del ángulo que no van a ser detectadas en pues, imágenes diagnósticas actuales. ¿Listo? O sea, estas imágenes son un apoyo, pero no me permiten visualizar todas las características que sí puedo valorar para definir conductas en la gonioscopía. Y finalmente nos ponemos el fonendo, o sea, en el caso de nosotros, la valoración de la gonioscopía con el lente. Y muchas gracias. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Muy interesante, Viviana, muchas gracias. Importante saber evaluar el ángulo. Muy buena presentación, Viviana. Simplemente para hacer énfasis, ¿no? La gonioscopía es como la agudeza visual o como los exámenes básicos que teníamos que hacer en oftalmología. Entonces, no hacer gonioscopía es como no hacer agudeza visual. ¿Cierto? Que son exámenes indispensables para hacer un examen completo de oftalmología. Además, es la base para poder pedir otros exámenes. Claro, y para procedimientos, ¿no? Muchos procedimientos dependen de la gonioscopía y muchas cirugías dependen de la gonioscopía. Todas las cirugías angulares y todo el tratamiento de glaucoma está dirigido directamente a la malla trabecular. Entonces, desde una trabeculoplastia con láser selectivo o una iridotomía o cualquier procedimiento de mix o de cirugía filtrante, pues depende de lo que podamos ver ahí. Entonces, la gonioscopía pues simplemente es un examen más que nos permite hacer una valoración integral de nuestros pacientes. Y pues toca aprenderla y dominarla y ser expertos, ¿no? En hacer gonioscopía, así como debemos ser expertos en hacer cirugía y en hacer diagnósticos y en interpretación de exámenes. ¿Alguna otra pregunta? No, señor, gracias. No, muchísimas gracias. Gracias.